Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si comenzarán a buscar a su florista, es momento de elaborar una lista con todos los arreglos y elementos que desean para su boda. No importa si desean mantenerlo simple o quieren colocar flores en cada rincón, hoy les traigo una lista con todos los elementos florales que podrían necesitar en su gran día para elegir cuáles incluir. ¡Bienvenidos! Hay parejas que prefieren limitar las flores para su boda a solo ramos, boutonnières y centros de mesa. Pero hay otras que desean colocar elementos florales y arreglos en cada rincón de la ceremonia, mesas de cóctel, recepción e incluso en el tocador. He elaborado un checklist con todos los arreglos y elementos florales que pueden colocarse en una boda para que puedan elegir, así como consejos para ahorrar. Como siempre les digo, antes de comenzar a planificar, es importante determinar un presupuesto y las flores no son una excepción. Para hacerlo, una lista de los elementos y arreglos que deseen es indispensable. Pueden destinar entre el 10 y el 15% del presupuesto a sus flores como mínimo, pero si desean flores en todos lados, pueden asignar un poco más. Pueden restringir sus flores a solo los elementos que serán más fotografiados o incluir flores para la novia, el novio, las damas, su auto, el pasillo, el altar, el templo o jardín, el lugar de la recepción, el pastel, mesa de bienvenida, entre muchos más. Cualquiera que sea su visión floral, la lista de verificación de arreglos y elementos florales para la boda que he elaborado les ayudará a pensar en cada tipo posible de ramo, arreglo o detalle que pudieran tener e incluso aquellos que quizás no hayan tenido en cuenta. Veamos. Flores personales. Tocado de novia. Este es un arreglo opcional, pero si planean incluirlo debe ser una prioridad. Si quieres flores como accesorio para el cabello, deberás tener especial cuidado para que se vean bien y sean duraderas, pues estarán en tu cabeza y posiblemente serán incluso más fotografiadas que el ramo. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Ramo de novia. El ramo de la novia es el arreglo más importante y es fácilmente la pieza floral más fotografiada de tu boda. Puede ser una de las piezas más caras, no por el tamaño, sino por el valor de las flores que elijas. Ramo para la Virgen. Si eres mexicana católica, el entregar a la Virgen María un ramo de flores casi al final de la misa de boda, como símbolo de entregarle su matrimonio para su protección y bendición de Dios, es una hermosa costumbre de este país. Puedes tener un ramo un poco más pequeño o uno igual al ramo principal. Ramo para lanzar. Algunas novias optan por lanzar su ramo de novia, pero si planeas conservar tus flores, es mejor tener otra opción. Este puede ser una versión simple y más pequeña de tu ramo original. También podrías lanzar el ramo de una de tus damas, de esa manera no tendrías que comprar uno extra. Ramo de damas. Los ramos de las damas de boda son importantes por las fotografías que se conseguirán de la ceremonia y la sesión con su cortejo. Por supuesto, no es necesario que los incluyas si no quieren. Boutonnière del novio. El boutonnière une el ramo de la novia con el novio dando un look cohesivo. No es necesario que sea demasiado elaborado. Basta con unas cuantas flores como las del ramo envueltas en una hermosa cinta. Otros boutonnières y corsage. Si bien no es obligatorio, es tradición tener boutonnières para los padres y hermanos de los novios y corsage para las madres, abuelas y hermanas de la pareja. Incluso podrían incluir al pajecito. Coronas de pajecitas. Las coronas para las pajecitas son un detalle que se ha vuelto tradicional, pues les da a las niñas la ilusión de usar una corona, además de que con ella se integra el tema y paleta de color de la boda a las pequeñas. Flores de pajecitas. Las pajecitas no necesariamente deben llevar un ramo, pues es incómodo para las niñas, pero si desean tenerlo debe ser pequeño y simple. Pueden tener en su lugar una canastita con flores o un pequeño arreglo. Auto de los novios. Arreglos del auto.
Si bien no son del todo necesarias, las flores son el complemento perfecto y más lindo para la decoración del coche de los novios. Pueden elegir una pequeña corona, algunos arreglos florales o alguna guirnalda exuberante para lograr un efecto impactante de recién casados. Solo asegúrense de que no obstruya la vista al conductor. Flores de ceremonia. Entrada de ceremonia. Estos arreglos son un buen toque y dan una alegre bienvenida a todos a su ceremonia. Pueden ser varios pequeños o bien grandes arreglos florales dependiendo del lugar donde se realizará la boda. Pueden utilizar elementos decorativos alternativos como linternas o ramas para disminuir el costo. Arco, jupa o arreglos del altar. Estas estructuras y arreglos son el telón de fondo de la mayoría de las fotografías de su ceremonia. Dependiendo del lugar donde se casarán y su religión, variarán las opciones. Si bien no es obligatorio incluir flores en la ceremonia, en el jupa, arreglos florales en el altar o un arco de flores en jardín, realzarán enormemente la boda. Asientos. Estos detalles florales realzarán el aspecto de los asientos de los invitados que están junto al pasillo y harán que este luzca exuberante y hermoso. Un pequeño detalle floral en los bancos o sillas puede ser fácilmente reutilizable si la boda será en exterior. Si será en un templo, no deberá ser reutilizado. Pasillo. El pasillo hacia el altar puede ser enmarcado con flores. Estos arreglos florales pueden ser tan sencillos o elaborados como deseen. No solo son un marco y embellecen el lugar, ya sea un templo o jardín, sino que crea un escenario excelente para sus fotografías. Reclinatorios. La decoración de los reclinatorios de los novios es una excelente idea, pues no solo embellecen el lugar, sino que saldrán en casi todas las fotografías y tomas del video de su boda, logrando un hermoso escenario para ustedes. Flores de recepción. Mesa de cóctel de bienvenida. Los arreglos para la mesa de cóctel son otra idea opcional. Pueden ser pequeños y simples o un poco más elaborados sin ser demasiado grandes, pues lucirán máximo 1 hora durante el cóctel de bienvenida. Barra del bar. Si la barra del bar en la recepción estará a la vista de los invitados, pueden decorarla con flores y follajes si lo desean. Es una oportunidad para reutilizar aquí algún arreglo de, por ejemplo, el cóctel de bienvenida. Si necesitan excluir flores del presupuesto, eliminen los arreglos en el bar. Mesa de recepción. Si no tendrán hostes, las mesas de recepción donde se colocan las tarjetas que indican sus lugares a los invitados suelen verse en muchas bodas, aunque esta información puede presentarse de otras maneras. Si tendrán una mesa de recepción, pueden decorarla con arreglos florales desde varios pequeños a grandes y exuberantes. Centros de mesa. Estos suelen ser el principal atractivo de la recepción, pues sus invitados se sentarán frente a ellos toda la fiesta. Al elegirlos, tengan en cuenta el tamaño y que el aroma no sea intenso, además de la estética. Destinen una mayor parte de su presupuesto floral a los elementos que se fotografían más y a los arreglos con los que los invitados pasarán más tiempo. Sillas de las novias. Si desean utilizar flores para la decoración de las sillas en su recepción, pueden optar por tener desde pequeños detalles hasta impresionantes arreglos sujetos de los respaldos. Flores del pastel. Si optan por utilizar flores naturales en su pastel, asegúrense de que sean flores orgánicas para que estén libres de pesticidas y que sean comestibles para evitar que contaminen el pastel. Mesa de pastel. La decoración de la mesa del pastel no necesariamente debe llevar flores, pero si así lo desean, puede variar desde pequeños arreglos hasta decoraciones florales impactantes. Mesa de postres. Dependiendo del tamaño de la mesa de postres, es el espacio que tendrán para colocar arreglos florales. Pueden incluir pequeños ramilletes o bien grandes exposiciones florales si tendrán el espacio, adicional a elementos decorativos como jarrones o candelabros. Detalles del salón. La decoración del salón de bodas puede ser floral exuberante o totalmente sin flores, dependiendo de su gusto y presupuesto. Este espacio donde se reunirán y festejarán con sus invitados puede decorarse con flores solo en puntos estratégicos como el foyer, hasta instalaciones extravagantes en cada espacio. No olviden consultar qué se permite en el lugar antes de planear. Tocador. Si quieren realmente tener flores hasta el último rincón de su boda, no olviden agregar el tocador a su lista. Pueden colocar detalles especiales con pequeños arreglos florales en los baños. Estas piezas dan uniformidad a todos los espacios donde la gente pasará el tiempo durante la fiesta.
Aunque muchas parejas desean flores en cada parte de su boda, su presupuesto no siempre puede permitírselos. Pero existen algunas formas de reducir costos y aún así generar un impacto floral. Pueden elegir un lugar donde la misma arquitectura sea protagonista y no requiera de tanta decoración. En una ceremonia en jardín, un medio arco floral puede ayudar, o pueden tener más follaje que flores. El reutilizar arreglos de un espacio en otro es una buena idea en la medida de lo posible. En última instancia, esto ayudará a reducir los costos generales y el desperdicio. La decoración floral para la boda no necesariamente debe ser inmensa y exuberante. Pueden elegir alternativas que incluyan otros elementos que les ayuden a reducir la cantidad de flores si así lo desean, tener decoración floral en cada rincón, o bien pueden optar por no tener una sola flor. Todo depende de su preferencia. Es su boda y ustedes deciden lo que se apegue mejor a su personalidad. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.